Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En esta unidad vamos a hablar un poco de política española. Y vamos a focalizar nuestra mirada en un entorno político español para repasar estructuras, para expresar promesas y para contraargumentar. O sea, sobre todo hablaremos de discursos políticos o promesas políticas. Y bueno, lo que se trata también es de aprender un poquito sobre España, un poquito de cultura política española y todo este vocabulario que podemos encontrar fácilmente en noticias de corte político, que también deberéis entender. Y cuando tengáis que hacer algún discurso oral sobre política, pues necesitaréis una serie de vocabulario que seguramente a lo mejor no habéis estudiado nunca, o por lo menos en español. Pues estos son nuestros objetivos. Y lo que haremos es, como siempre, leer un texto sobre 10 incumplimientos electorales de nuestro presidente, de Mariano Rajoy, que es el presidente de España, de momento. Y después haréis un ejercicio de comprensión lectora y os tengo marcadas unas palabras, como siempre. Después las explicaremos y veremos algunas estrategias para contraargumentar o para dar promesas, sobre todo promesas electorales o un poquito más formales. Y este es nuestro objetivo. Entonces, bueno, cuando estéis preparados, empiezo la cuenta atrás y empezamos con la lectura. ¿De acuerdo? Venga, pues 3, 2, 1 y ya. 10 incumplimientos electorales de Mariano Rajoy. El 20 de noviembre se cumplen 2 años desde que el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta. El PP incumplió sus promesas de no subir impuestos, no recortar las pensiones ni servicios públicos como la sanidad o la educación. También se ha saltado las referencias a la transparencia de los cargos públicos y al respecto de las instituciones judiciales. Me comprometo a que yo no voy a subir los impuestos, no. Faltaban 4 días para que los ciudadanos acudieran a las urnas y Mariano Rajoy lanzó una de sus claves de campaña. Yo no voy a subir los impuestos, no. Fue una de sus consignas en la oposición y durante toda la campaña electoral. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta más a las maltrechas economías de las familias y las empresas. Fue su argumento central. El primer Consejo de Ministros, presidido por Rajoy, aprobó una gran subida de impuestos que afectó a las rentas de los trabajadores, del ahorro y al IBI. En meses sucesivos, el Gobierno aumentó otros impuestos, entre ellos el IVA. Les garantizo que no voy a tocar las pensiones. Otra de las grandes banderas durante la campaña, el Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Rezaba el programa. No voy a tocar las pensiones, concretó Rajoy. Ahora ha reformado el sistema para desligar las pensiones del IPC, lo que en la práctica va a conllevar una pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones solo subirán un 0,25%, mientras que el incremento de los precios será mayor. Doy mi palabra de que le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, a la sanidad y a la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. De nuevo Rajoy en campaña. En abril, esas partidas sufrían un recorte de 10.000 millones de euros. La austeridad continúa. Sanidad tendrá un 35,6% menos de presupuesto y educación acumula un recorte del 24% en 3 años. A los recortes hay que sumar la privatización de las comunidades autónomas, frente a la defensa de la sanidad pública, universal y gratuita que hicieron en campaña, o la subida de las tasas universitarias. Tienen nuestro más firme compromiso de que no voy a introducir el copago en sanidad. Lo repitieron hasta la saciedad, no al copago en sanidad, pero la realidad desde la campaña es otra.
Ana Mato ha impuesto el copago para el transporte sanitario, para medicamentos de patologías crónicas habituales como hepatitis C o leucemia, o para las prestaciones ortoprotésicas. La teleasistencia a personas dependientes ya no es gratuita. El Gobierno ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas, que tendrán que pagar hasta 157 euros mensuales por acceder a la cartera básica. Ya verán cómo el PP no pretende abaratar el despido. En 2011 el PP estaba en contra de abaratar el despido. No vamos a abaratar el despido, sino a abaratar el coste de la contratación, dijo entonces el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro. Hicieron una reforma laboral que ha provocado más paro y ha abaratado el despido, recriminó Rajoy al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba durante el cara a cara televisivo días antes de las elecciones. La reforma laboral aprobada apenas un mes y medio después de su toma de posesión redujo la indemnización por año trabajado de 45 días a 33, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado con un máximo de un año de salario. Pues bien, este es el texto. Es un poco críptico porque el tema es complicado. Estamos hablando de política, de promesas electorales, de pensiones, de despidos, de tijeretazos, de votaciones, etcétera. Y es un tema complicado, no es una cosa que se estudie todos los días, ¿no? Cuando estudiamos lenguas. Pero bueno, lo necesitamos para hablar de cualquier tema, entonces lo vamos a tener que ir haciendo. Os voy a dejar tiempo para que hagáis un ejercicio de verdadero y falso y cuando hayáis acabado, como siempre, le dais al play y continuamos nosotros, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.
Bien, ¿cómo ha ido? ¿Habéis tenido que mirar muchas cosas por internet o en el diccionario? Lo miramos todo, ¿de acuerdo? Pues, a ver, os he marcado una serie de palabras o expresiones que después estudiaremos, sobre todo cuando estoy hablando de las promesas que ha hecho el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Introduzco estas promesas en negrita, el me comprometo a que, o les garantizo que, doy mi palabra de que, o doy mi palabra de honor de que, o tienen nuestro más firme compromiso de que, o tienen mi más firme compromiso de que, o incluso algo más coloquial como decir ya verán ustedes cómo. Todas estas fórmulas se utilizan para dar promesas. Por ejemplo, yo puedo decir tiene mi más firme compromiso de que apoyaré la reforma del estatuto que apruebe el Parlamento catalán, ¿no? O sea, lo juro por mi persona, o por Dios, o por la Constitución, ¿no? Todas estas fórmulas se utilizan para dar promesas. En el anexo también incluyo fórmulas que se pueden utilizar para contraargumentar. Y esto en política se hace mucho para contraargumentar de manera educada. Al principio damos la razón a la persona que ha hecho un comentario, pero después lo giramos a lo que queremos decir y lo contraargumentamos con un conector contraargumentativo, como por ejemplo un no obstante, un ahora bien, un a no ser que, un sin embargo, un pero, o un contrariamente, a pesar de que, etcétera. Estos conectores que ya habéis estudiado muchas veces. Por ejemplo, yo podría decir, no le falta a usted razón, pero sin embargo, y aquí estoy ya contraargumentando, ¿no? Aunque al principio le he dado flores a la persona que había hecho el comentario. O es cierto, ahora bien, esto también lo hacen mucho los políticos, es muy cierto lo que usted ha dicho, pero le tengo que comentar que se equivoca en lo siguiente, ¿no? O, por ejemplo, esto, no hay duda de que las pensiones deben subir. Sin embargo, no obstante, hay que hacer más recortes porque la crisis nos exige más recortes, más austeridad, por ejemplo. O no le digo yo que no, pero sin embargo, sí que le estás diciendo que no, pero ya le has dicho al principio, ¿no? Has sido cortés diciendo no te digo que no te digo que no tienes razón, pero sin embargo vamos a tener que hacer una cosa que no te va a gustar. O no se lo voy a negar, no le voy a decir que no le voy a negar esto, pero sin embargo, o no le discuto, pero todas estas estrategias las utilizaréis vosotros después, cuando tengáis que hacer un ejercicio. Esto sería nuestra parte gramatical. Si veis, es bastante simple, es bastante cortita. Pero vamos a ver el vocabulario del texto. Al principio de todo estoy marcando la primera palabra de todas, es recortar las pensiones. El PP incumplió sus promesas de no recortar las pensiones ni servicios públicos. El PP es el Partido Popular, es la forma corta para hablar de este partido que es de derechas, es conservador, es el de Mariano Rajoy. Recortar es coger la tijera, hacer un tijeretazo, o sea, es en lugar de tener un presupuesto, utilizar un presupuesto que se había anual para fondos públicos, reducirlo, hacerlo más pequeño. Eso es recortar. Por la crisis han recortado en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto sobre todo en sanidad y en educación. Estos son aplicar recortes o la política del recorte. Dice también, y la he marcado, que Mariano Rajoy se ha saltado las referencias a la transparencia de los cargos públicos. Se ha saltarse a la torera, también se puede decir, es otra expresión, saltarse algo es no cumplir una promesa o no mencionarla.
Y en este caso está hablando de la transparencia de los cargos públicos, decir cuánto dinero gastan o cuánto dinero ganan los políticos, las personas que son públicas. Esto es la política de la transparencia, tanto de los cargos públicos como de las instituciones judiciales. Ahí pues es otra promesa que no ha incumplido. Después marco la palabra urnas. Dice que que había prometido no subir los impuestos, pero cuando faltaban 4 días para que los ciudadanos acudieran a las urnas, o sea, que fueran a votar, la urna es esta cajita de metraquilato, de cristal, para poner, o puede ser de otro material, ¿no?, para poner la votación. Ir a las urnas o acudir a las urnas es ir a ejercer las elecciones, votar. Entonces, justo 4 días antes de las elecciones, volvió a repetir que no iba a subir los impuestos, pero después sí que los subió. Dice que subió el impuesto de el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, un impuesto de las casas, de los locales, depende de los metros cuadrados, tienes que pagar más o menos del IBI. Y también el impuesto de el IVA. El IVA es otro impuesto que tienen todos los productos, que es el impuesto del valor agregado. Es un impuesto sobre el valor añadido, una carga fiscal sobre el consumo. Y lo tiene que pagar el consumidor. Por ejemplo, si yo voy al cine, la película cuesta un dinero, pero hay un 21% que tengo que pagar de IVA, es el IVA cultural. O el tabaco tiene un IVA determinado, o la comida tiene un IVA determinado, los servicios, esto pasa en todos los países, el IVA, ese impuesto, y lo subió. Él indicó que como estábamos en recesión, una subida de impuestos significaba más paro. Recesión, ya lo dijimos en otra unidad, es cuando la economía va a menos, cuando hay menos consumo. Y decía que subir los impuestos significaba una vuelta más, o sea, un punto más a las maltrechas economías. Maltrechas economías es que la economía estaba agredida, que estaba empobrecida o dañada. Cuando está maltrecho es que está dañada, tiene dolor. Pero que bueno, que engañó porque después subió los impuestos de nuevo. Después he marcado que otra de las grandes banderas durante la campaña fue no tocar las pensiones. Grandes bandera, una bandera, sabéis que todos los países o todas las ciudades o poblaciones tienen sus banderas, pero en este caso es en sentido figurado. Poner algo por bandera es tener un himno, ¿no? O decir algo y abanderarse en ello. O sea que sería parte principal de su discurso. Era una gran bandera durante su campaña. Era pues no tocar la pensión de la gente mayor, de la gente que se jubila. Pero aún así sí que faltó a su palabra, sí que tocó las pensiones. No directamente, porque las pensiones subirán un 0,25% más, pero el poder adquisitivo de España será menor y los precios serán mayores, con lo cual habrá una pérdida del valor de las pensiones. Después he marcado otra palabra, tijera. Yo antes lo he comentado, ¿no? Meter la tijera o hacer un tijeretazo sería recortar. En este caso, pues en las pensiones. Se ve claramente que los políticos españoles cuando están en campaña prometen y prometen, pero después descumplen su programa electoral y no hay ninguna consecuencia, no pasa nada y los vuelven a votar igual. Más palabras. Mariano Rajoy indicó que no iba a abaratar, o sea, hacer más barato el despido, el que te echarán de tu trabajo. Abaratar es hacer más fácil que te despidan, más barato para la patronal, para los jefes de la empresa. De nuevo, faltó a su palabra.
se aplicó una reforma laboral que indicó que había dos tipos de despidos. Está el despido procedente y el despido improcedente. El despido procedente es que te echan de tu trabajo pues por causas justificadas. Ese despido se ha reducido a 20 días de indemnización por año trabajado. Y también se ha abaratado el despido improcedente, que antes era de 45 días y ahora ha pasado a 33 días por año trabajado, con un máximo de 2 años, de 24 mensualidades. Con lo cual sí que ha abaratado el despido. Es mucho más fácil para el patrón despedir a las personas porque tienen que pagar una menor indemnización. Otra cosa que ha faltado a su palabra. Una indemnización es un pago. Cuando te hacen algo, te despiden de tu trabajo, te tienen que indemnizar. Cuando has perdido una batalla legal, también te tienen que pagar un dinero. Esa es la indemnización. Pues bien, estas palabras creo que eran las más complicadas para entender el texto. Mirar que hablan de varias personas, pero de algunos personajes políticos como Cristóbal Montoro, que era, ya lo indica, el portavoz económico del PP, o sea, el que se encargaba de portar la voz, de hablar en voz del Partido Popular. Y también habla del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el candidato del otro partido, gran partido español. Hay dos partidos grandes, sobre todo hay dos, hay bastante bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Quien en esa época era su candidato era Pérez Rubalcaba. Pero como no llegó a presidente, se quedó en candidato socialista y Mariano Rajoy en el presidente del PP. Y bien, ya está. Más adelante, en la siguiente unidad, lo que haremos es un curso de cultura. Os explicaré un poquito más de la política española, de los principales partidos y más que nada para que sepáis un poquito más de nuestro país. Y ahora a continuación tenéis dos ejercicios. Uno de ellos será de comprensión escrita, o sea, vais a tener que escribir un debate con las promesas de Mariano Rajoy y un ciudadano. Tendréis que hacer un diálogo utilizando estas estructuras de contraargumentación y de promesa. Esto a vuestra libre fantasía, pero tendréis que utilizar todo esto que hemos estudiado. Y el segundo ejercicio será más de vocabulario y tiempos verbales. O sea, en este momento ya, a estas alturas, tenéis que dominar todos los tiempos verbales, tendréis unos ejercicios y deberéis poner los verbos que están en infinitivo en el tiempo verbal que creéis que sea necesario. Y bien, y ya está, eso es todo. Espero que haya sido una clase de vuestro agrado y nos vemos en la próxima unidad.